Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos sean a la casa del Señor. Un gozo que estén con nosotros en esta mañana. Gracias a Dios, hermanos, por la libertad que nos ha dado, por la venia que nos da, el permiso que nos ha otorgado para estar en este lugar predicando su palabra. Bienvenidos nuevamente a ustedes que nos están escuchando y nos están mirando a través de estas plataformas informativas. Le pedimos, hermanos, que continúe orando, ¿verdad?, por las necesidades espirituales de cada uno de los miembros de la congregación. Gracias a Dios por la salud de los hermanos, que la mayoría ya se recuperaron completamente. Bendito sea el Señor, ¿verdad?, que eso no pasó a más. Gracias al Señor también, hermanos, por su presencia en nuestras vidas y la paciencia que tiene con nosotros, ¿verdad? Es importantísimo, queridos hermanos, admitir nuestra situación y notar en realidad dentro de esa admisión que, hermanos, no hay nada en nosotros, nada bueno por lo cual, ese es lo que le voy a decir, por lo cual Jesucristo hubiese morido por nosotros, nada. Él murió de su propio amor para darnos una oportunidad a usted y a mí. En usted y en mí no hay absolutamente nada digno, nada que valiese la pena para que la sangre de nuestro Señor Jesucristo fuese derramada. Sin embargo, gracias a Él por la misericordia, por su amor, y que nos miró, ¿verdad? Y supo la situación en la que estábamos y decidió dar este paso, queridos hermanos, y hacer accesible para usted y para mí la vida eterna, hacer accesible para usted y para mí la presencia de nuestro Señor, de nuestro Dios. Nuevamente volver a entrar en comunión, a caminar con Él, como lo vimos en parte el miércoles pasado. Le pido que siga orando, hermanos, por mi suegra, la hermana María, que va a tener cirugía la primera semana de diciembre en una de sus rodillas. Y también continúo orando por el hermano Rogelio, que tuvo una parálisis facial. Creo que ya está muchísimo mejor. Continúo orando por él, por favor. Él se los va a agradecer mucho y su familia también. Rogamos también, queridos hermanos, que estemos en una oración constante, ¿verdad?, unos por otros. Los anuncios de esta mañana, ya nuevamente nos reunimos, gracias a Dios, después del susto nos volvemos a reunir ya en nuestro lugar de costumbre, al menos por este momento, hasta que no sea levantada completamente la contingencia. A las 10 de la mañana tenemos la escuela dominical y a las 11 tenemos la predicación. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar pidiendo la bendición de nuestro Señor. El Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias, Señor, por esta mañana que nos ha dado, por la libertad que tenemos de venir a reunirnos, a congregarnos, Señor, en su nombre lo hacemos. Rogamos, Dios mío, que en esta mañana usted prepare nuestros corazones. Que todo lo que hagamos, Señor, desde este momento hasta en la noche, Señor, sea para su honra y su gloria. Rogamos, Señor, que usted trabaje en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestro pensar. Que su palabra, Señor, haga mella en nuestros corazones. Que quite, Señor, de nosotros cualquier estorbo. Le rogamos, Dios mío, que su palabra venga con poder. Háblenos, Señor, que su pueblo quiere escucharle. Se lo agradecemos, Señor, se lo agradecemos, porque usted tiene algo para nosotros, algo especial. En el nombre de Cristo Jesús se lo estamos pidiendo todo. Amén. Hebreos capítulo 11, hermanos, continuamos con la décima sala, ¿verdad?, de la galería de la fe. Vamos a leer del versículo 25 al 29 solamente, y luego nos vamos a regresar al 27. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados.
Versículo 27 nuevamente. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Llevamos a tres estudios en esta sección de la selección de la fe, la tercera sección, que se llama una conducta. Aprendimos, queridos hermanos, que dentro de esta conducta, esta ha seleccionado algo, ¿sí? Escogió, la selección de esta conducta fue escoger al soberano. ¿Se acuerda que le dije a pesar del sufrimiento? No es que la fe haya escogido sufrir. Y traté de explicar esto la semana pasada, o hace unas semanas, discúlpeme. No es que la fe haya escogido sufrir, no porque la fe tenga miedo. Pero la fe, en ninguno de nosotros les agrada el sufrimiento. Déjeme le digo que ni aun a nuestro Señor Jesucristo le agradaba el sufrimiento. Sin embargo, la fe escogió la obediencia, escogió, válgame la redundancia, elegir al soberano aún a pesar del sufrimiento. También, hermanos, aprendimos, ¿verdad?, que esta selección fue marcada por una calculación. Eso lo vimos en el mensaje pasado, ¿verdad? Las variables que existen en nuestras vidas, tanto física como espiritualmente. La realidad, hermanos, de que calculamos las cosas que están a nuestro alrededor es simple y sencillamente el hecho de que la eternidad tiene algo mejor, muchísimo mejor para los hijos de Dios. El cálculo de la fe, queridos hermanos, no valora las cosas en su valor físico. Las cosas, hermanos, que son de este mundo, déjeme, se lo vuelvo a repetir, en este mundo se van a quedar. No van a ir con usted ni conmigo. Las cosas que usted y yo poseemos aquí físicamente, todo esto se queda aquí. No importa, hermanos, cuántas cosas le pongan a usted en su féretro, en su cajón, cuando usted vaya a la tumba o cuando yo vaya a la tumba. Todo eso, toda esa riqueza, todo eso se va a quedar aquí. Y la variable decisiva, hermanos, es este hecho que la eternidad tiene algo mejor para los hijos de Dios. ¿Puede usted imaginarse, hermano o hermana, ya ser retornado completamente a la imagen de nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, la recompensa más grande que usted y yo podemos tener es esa: llegar a ser semejantes a nuestro Señor y Salvador. Retomar ese estado de pureza, ese, estado de santidad en el cual habían sido creados, en el cual habitaron, hermanos, nuestros padres Adán y Eva. Y eso es algo, hermano, hermana, que muchas veces nosotros hemos fallado en entender. Si llegamos a hablar de la voluntad de Dios, y mire, estoy regresándome porque es importante entender aquello para poder entender la valentía. Hablamos de la voluntad de Dios y siempre hemos pensado o le hemos dado el valor a la voluntad de Dios en las cosas físicas o exteriores que nosotros hacemos. Hemos relegado la voluntad de Dios, hermanos, a una actividad.
Hemos puesto a la voluntad de Dios en nuestras vidas como si fuese Dios quisiese que usted y yo fuésemos ingenieros, o Dios quisiese que usted y yo fuésemos doctores, o Dios quisiese que usted y yo fuésemos a X iglesia. Y fíjese que la voluntad de Dios no es así. Se lo dije varias veces y no me afecta el volverlo a repetir. La voluntad de Dios pocas veces tiene que ver en nuestras vidas con las cosas que usted y yo hacemos en lo secular. La voluntad de Dios específicamente, Él escogió a unos cuantos para hacer una obra específica. Y si en realidad Él nos está mandando a predicar el evangelio a todos, porque todos lo tenemos que predicar, no es una obra exclusiva del pastor o del misionero o del evangelista, mucho menos del maestro de escuela dominical. Es una obra de todos. Sí, el Señor nos ha llamado, hermanos, a excepción de Pablo, de Moisés, a excepción de Jonás, a excepción, queridos hermanos, de unos cuantos dentro de las Sagradas Escrituras. A lo que nos ha llamado el Señor a usted y a mí a hacer dentro de su voluntad es a retomar y a vivir en santidad. Y es en este perímetro o preámbulo en que nosotros debemos de entender lo que nos habla el versículo 27 de Hebreos 11. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. En el versículo 27, hermanos, usted y yo vemos la conducta de la fe marcada por la valentía. Sí, lo vimos hace unas semanas. Vimos a la conducta de la fe marcada por la selección, vimos a la conducta de la fe marcada por el cálculo. Ahora vemos a la conducta de la fe marcada o exaltada o subrayada, hermanos, por la valentía. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. En otras palabras, hermanos, la fe había tirado a un lado el temor al nacer de Moisés. Sí, dice el versículo 23 que sus padres no temieron. Y haría lo mismo en el comportamiento de Moisés. En el versículo 27 dice, no temiendo la ira del rey. Ahora, la palabra temor o temiendo vienen de estas dos palabras. Vienen de la misma palabra en hebreo que significa asustar, que significa alarmarse de una manera pasiva. Significa un miedo doloroso. Significa un temor excesivo. En otras palabras, hermanos, la fe generó la valentía necesitada por Moisés para que éste pudiese decidir de él mismo que dejaría a Egipto. Se dice de Moisés que él dejó a Egipto. Ahora, esta frase, hermanos, tiene mucho más de lo que nosotros a veces le otorgamos. La palabra dejar, queridos hermanos, la palabra dejar significa abandonar. La palabra dejar significa poner atrás de uno mismo. Por implicación, hermanos, esta palabra significa renunciar a algo. Ahora, cuando usted y yo renunciamos a algo, queridos hermanos, por ejemplo, el trabajo. Usted va y por alguna razón usted ha encontrado un mejor empleo y usted por respeto y a la compañía donde trabaja, usted va y dice, quiero entregar mi carta de renuncia. Son 2 semanas en las que voy a estar aquí, después yo me voy. Usted está dejando atrás algo. Ese trabajo que no le era suficiente, tal vez, por decirlo de alguna manera, lo deja. En este caso, hermanos, el evento al que se refiere
en el versículo 27 es cuando Moisés regresó a confrontar, a enfrentar, a encarar al faraón y a dirigir al pueblo de Dios fuera de la esclavitud egipcia. Sí, el versículo 27, hermanos, el versículo 27 no tiene nada que ver, queridos hermanos, ¿sí? Cuando Moisés huyó de Egipto después de haber asesinado o matado, dado muerte a otro egipcio por razón de que estaba golpeando a un hebreo. No tiene nada que ver con eso. Sí, ese hecho tiene que ver con el versículo 25, sí, y versículo 26. Pero en este caso, usted y yo entendemos que Moisés, la fe verdadera bíblica en Moisés le da y le produce la valentía en su vida para regresar y después de enfrentar, de encarar al faraón, sacar al pueblo de Dios dirigiéndolo fuera de la esclavitud egipcia. Y usted y yo aquí, hermanos, encontramos un énfasis específico. Podemos aquí ver usted y yo claramente la práctica de la valentía generada por la fe, al menos en tres particulares dentro de la vida de Moisés. Mire, hermano, en la introducción de este mensaje en la mañana, en ese momento, la hermana tocaba yo sé a quién he creído. Y este es un himno tremendo, hermanos. No sé por qué la gracia del Señor a mí un día me encontró. Ni sé por qué obró la salvación en un indigno como yo. No sé. Pero fíjese lo que dice la palabra del escritor de este himno. Mas yo sé a quién he creído. Y mire, hermano, podemos entender dentro de estas particulares que Moisés, ¿sí? Dentro de su vida a la edad de 40 años tiene que abandonar los tesoros de Egipto. Por la fe Moisés, ya hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Aquí está la primer particular, ¿sí? De esta valentía. Y es una particular, hermanos, que nos atañe a todos nosotros. Y nos atañe a todos nosotros, hermanos, porque yo se lo he repetido muchísimas veces, queridos hermanos. Hemos cerrado el camino y hemos sido engañados, hemos sido subyugados, voy a ponerlo de esa manera con esta palabra, por causa de los tesoros que el mundo nos está ofreciendo. Y las posesiones que usted y yo hemos acumulado han llegado a tomar, queridos hermanos, un lugar preeminente en nuestras vidas. Es decir, esas posesiones, hermano, muchas veces están dictando lo que usted y yo hacemos o lo que usted y yo dejamos de hacer. Están dictando a dónde vamos, está dictando, hermano, nuestro pensar, está dictando, hermanos, lo que usted y yo somos en realidad. En otras palabras, hermano, regresando, Moisés, sí, Moisés pudo abandonar las riquezas, el placer, pudo abandonar el poder. Hermano, todo esto que pudo haber sido suyo si no hubiese rechazado la oportunidad de ser miembro de la corte del faraón.
Eso fue a los 40 años. Mire lo que la fe bíblica hizo en la vida de Moisés. Sí, a los 40 años. Y de los 40 a los 80 años, hermanos, la fe verdadera bíblica generó en Moisés la valentía para abandonar las costumbres de Egipto. Es decir, en nosotros, queridos hermanos, se necesita la valentía, hermanos, para hacer a un lado eso que nos estorba, esa riqueza, esos tesoros carnales, queridos hermanos, que nos han estado horadando. Y mire, también se necesita la valentía para abandonar las costumbres de Egipto. Es decir, esas costumbres, esa cultura carnal, queridos hermanos, ya no de que seamos de tal país o que vengamos de X área de tal país. Estamos hablando de una cultura, hermanos, mundana que ha estado erosionando nuestro crecer espiritual. No hemos llegado a la madurez que Dios quiere de usted y de mí, simple y sencillamente por esa razón. Porque aún cargamos, queridos hermanos, con nosotros mismos las costumbres de Egipto. Moisés, hermanos, la verdadera fe bíblica le dio la valentía para abandonar las costumbres de Egipto. Dice la palabra, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto. Éxodo 3:1. Fíjese qué curioso, habiendo huido de la presencia de Faraón, Moisés usó los próximos 40 años para aprender a ser un pastor. Y aunque esta era una costumbre detestable para los egipcios, era una costumbre, era una labor deseable para el pueblo hebreo. Esta, dice la palabra de Dios, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Génesis 46:34. Hermano, cuando Moisés deja la primera vez a Egipto, hermanos, esa valentía, trabaja también en Moisés para dejar las costumbres. Hermanos, la valentía va más allá de que usted y yo aparentemos algo en nuestras vidas. La verdadera valentía, la valentía que produce la verdadera fe bíblica, hermanos, transforma. Transforma tanto en lo interior como en lo exterior. A la edad de 80 años, hermanos, Moisés abandona el país de Egipto por segunda vez. Dice, los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Hechos capítulo 7, versículo 36. Hermanos, Moisés no solo dejaría el país de Egipto, él sería usado por Dios para dirigir a la nación entera de Israel fuera de debajo de la esclavitud y del dominio de Egipto. Así como al pueblo de Dios, así como al pueblo de Israel, hermanos,
Y lo vamos a ver, queridos hermanos, o lo hemos leído a través de la lectura de Éxodo, cómo el pueblo de Israel renegó muchas veces y volteaba. Y aunque le decían a Moisés, hermanos, en realidad estaban renegando en contra de Dios. Cómo extrañamos esas cebollas, esos pepinos y esos ajos. Fíjese que el país de Egipto los tenía, queridos hermanos, subyugados aún espiritualmente. Y es ahí donde entra, hermano o hermana, la valentía de la verdadera fe bíblica, que nos ayuda a usted y a mí a abandonar completamente a este mundo y los placeres que este mundo ofrece. Creo que alguna vez se lo comenté a usted esto de cómo hacen allá en el Medio Oriente o en el cercano Oriente, ¿verdad? Lo que es la India y Tailandia y todos esos lugares en África donde hay elefantes. Cuando los agarran a un elefante, hermanos, chiquito, y lo amarran de una pata y hacen un nudo, hermanos, para que cuando en ese amarre, esa soga que usan, lo amarran a un árbol grande, y ese elefante va a tratar de escapar. Y va a tratar de escapar tanto que se va a lastimar su pata. Y ese nudo, ese lazo que le echaron a su pata, se va a ir apretando poco a poco. Va a llegar al momento, hermanos, fíjese, va a llegar al momento en que su pata de este pobre elefante va a sangrar y va a tener una herida profunda. Y el elefante, hermanos, que no tiene un cerebro gigantesco, el elefante va a relacionar el tratar de escapar con el dolor y con el sufrimiento. Y mire, el dueño de este elefante lo va a sanar, lo va a curar, hasta que esté bien el elefante, y nunca le va a quitar ese lazo. Ese lazo le va a servir de recordatorio al elefante cuando trate de escapar, que va a sufrir. Quiero decirle, hermano, que esto fue espiritualmente lo que le había pasado al pueblo de Israel mientras caminó por 40 años en el desierto. Por causa de su misma rebeldía, hermanos, ellos pudieron haber cruzado el Mar Rojo y haber caminado por unas semanas más y haber entrado a la tierra prometida que Dios les había otorgado. Pero por causa de esta esclavitud espiritual que no habían podido dejar al país de Egipto, hermanos, no lo habían podido sacar de sus mentes, sufrieron por 40 años. Por esa misma actitud espiritual, hermano, hermana, usted y yo batallamos en nuestras vidas. Aún, hermano, vivimos bajo el dominio y la esclavitud de ese Egipto espiritual en nuestras vidas. Aún, hermanos, estamos añorando, fíjese lo que le voy a decir, los placeres de este mundo. Aún volteamos hacia atrás y miramos a la gente cómo se divierte, o al menos lo que la gente piensa que es diversión. Miramos los placeres que ellos tienen y los añoramos, hermanos. Hermano, usted está añorando el pecado, es lo único que está haciendo. La realidad, hermanos, es que cuando usted y yo miramos de cerca la escena que está ante nosotros, este cuadro, este lienzo, usted y yo no solamente somos iluminados en la paciencia de la valentía, también, hermanos, somos confrontados con el potencial de la valentía. ¿Por qué, hermano? Porque el pueblo de Israel no llegó a la grandeza que tenía hasta que tomó el 100% de la potencia de la valentía que la verdadera fe bíblica le otorga.
En otras palabras, hermano, usted y yo nunca vamos a alcanzar esa espiritualidad, queridos hermanos, que Dios desea que tengamos. Usted y yo nunca, hermanos, vamos a alcanzar ese potencial porque nuestra mente está subyugada por los placeres que este mundo nos está ofreciendo. Nuestra mente, hermanos, está atorada en las riquezas. Nuestra mente, hermanos, está atorada en las posesiones. Nuestra mente, hermanos, está atorada en la naturaleza vieja. Y tenemos el descaro, hermanos, de decir, bueno, es que la Biblia habla de riquezas. Oh, no, no, es que los judíos tienen tanto dinero. Ay, ellos son el pueblo de Dios. ¿Por qué no lo vamos a tener nosotros si usted y yo también somos el pueblo de Dios? El potencial de la valentía va mucho más allá de lo que usted y yo podríamos entender o comprender. Dice su palabra, porque se sostuvo como viendo al invisible. Porque era que Moisés, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué fue que Moisés pudo hacer a los 80 años de edad lo que fracasó en hacer a los 40? ¿Por qué? Cuando Moisés, hermanos, tenía más fuerza, cuando Moisés podría haber sido capaz, cuando Moisés, hermanos, tenía un intelecto más profundo que usted y yo pensamos. ¿Qué fue lo que causó que un hombre huyese de la presencia de Faraón con temor? Sí, hermanos, huyó con temor. Y que regresara este mismo hombre al palacio de Faraón en fe. ¿Qué fue lo que hizo en Moisés esto? ¿Qué fue lo que hizo de un cobarde, un conquistador? ¿Qué? Se dijo de Moisés que se sostuvo como viendo al invisible. Hermanos, esta frase se sostuvo significa sostener, ¿verdad? Válgame la redundancia. Significa ser fuerte, significa estar firme. En otras palabras, hermanos, no nada más estar en una posición de comodidad. No estoy hablando de eso, hermanos. No estoy hablando de una silla que es firme, hermanos. Estoy hablando de que Moisés, hermano, aquí nos dice la palabra de Dios, se sostuvo porque sus pies, queridos hermanos, estaban en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Ese era el fundamento. La verdadera fe bíblica, hermanos, transformó el pensar de Moisés, que a los 40 años pensó que por su fuerza podría liberar a su pueblo bajo sus propios conceptos e ideas. Tuvo que salir de ahí, hermano. La misma verdadera fe bíblica lo llevó fuera de ahí y por 40 años lo entrenó a confiar en el Señor. Se sostuvo, hermanos, aún a pesar de la tempestad que había en su vida. La fe, hermano, retomó su vigor y su vitalidad. Pero ¿qué había transpirado en su vida que causó, hermanos, un cambio tan radical en este personaje? ¿Sabe una cosa, hermanos? La fe fue avivada por causa de una visión, por causa de una visita que él tuvo. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 3: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio la zarza que ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Todo, fíjese lo que le voy a decir.
Y, y si usted se lleva esta verdad, simplemente en esta mañana usted va a llevar ganancia en abundancia. Todo lo que la fe necesitó, lo encontró en Dios. Sí, hermano. La valentía que esta fe otorgó a Moisés, la capacidad que esta fe otorgó a Moisés, la inteligencia y la tenacidad que esta fe otorgó a Moisés, el enfoque que esta fe otorgó a Moisés, aún, hermanos, cuando no lo pudo obtener cuando tenía 40 años de edad, ahora que tiene el doble de edad, hermanos, todo lo que necesitaba lo encontró en Dios. Había reobtenido su enfoque principal. La fe, hermanos, se manifestaría a través de la vida de Moisés en la práctica de la valentía. A través de esto. Cuando usted y yo entendamos esto, usted y yo seremos diferentes. Cuando usted y yo entendamos esto, usted y yo sabremos finalmente que lo que trabajó por la fe en la vida de Moisés, hermanos, trabajará por la fe en cualquiera de nosotros. ¿Sabe? Yo se lo he dicho, hermano, la galería de la fe no está aquí para que usted y yo imitemos la vida de Moisés. No está aquí para que usted y yo nos comparemos con él, ni con Enoc. No está aquí, hermano, para vivir como Daniel. No, hermano, no está aquí, hermanos, para actuar como Sansón. No, hermanos, está aquí, hermanos, para que usted y yo entendamos que en nuestras limitaciones, en nuestra capacidad o incapacidad, la misma fe que actuó en cada uno de estos personajes está dispuesta para actuar en usted y en mí, aún a pesar de que han pasado miles de años. Y es eso, hermanos, lo que hace el escritor de Hebreos. Nos anima a usted y a mí a reenfocarnos en nuestro Redentor Jesucristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Versículos 2 y 3 del siguiente capítulo de Hebreos. Cuando nuestra fe, hermanos, está enfocada en nuestro Señor Jesucristo, usted y yo en ese momento nos encontramos equipados con valentía, hermanos. Sí, una valentía, hermanos, que nos impide a usted y a mí las posibilidades de crecer cansados y desmayar en medio de la batalla. ¿Sabe por qué nos cansamos y por qué desmayamos, hermano? Porque somos unos cobardes. Porque los que esperan en Jehová, hermanos, nuevas fuerzas tendrán. Aunque la carne, hermanos, no le pueda ver a él, la fe ha tenido una visión de su persona y lo ha hecho consciente de su presencia en uno mismo. Y eso es todo lo que la fe necesita para mostrarse fuerte a través de nuestras vidas.
Así como Moisés vio a Dios, queridos hermanos, a Jehová en esa zarza ardiendo, usted y yo podemos ver a nuestro Señor y Salvador dentro de nosotros, ardiendo aún, hermanos, a través de su Espíritu Santo, para otorgarnos la energía y la valentía que usted y yo necesitamos. La fe, hermanos, la fe habría de generar la valentía necesaria para abandonar las riquezas, las costumbres y el país de Egipto. Y es aquí donde usted y yo necesitamos valorar mucho. Va a encontrar esa valentía en la visitación y la visión del Señor Jesucristo. La misma fe bíblica le va a inculcar valentía en los corazones de todos aquellos los que creen, para que ellos también, para que nosotros también podamos dar la espalda a las riquezas, a las costumbres y al país de este mundo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Dios manda a sus hijos a esto. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2 Corintios capítulo 6 versículos 17 y 18. Por la fe Moisés dejó a Egipto, y por la misma fe tú, hermano, puedes dejar el amor, la lujuria y los anhelos de este mundo. ¿Por qué? Porque a causa o a costa de obtener un reino secular, la fe de Moisés eligió hacerse ciudadano de un reino espiritual. Esta selección es evidente por el despliegue obvio de la conducta espiritual, de la calculación espiritual y de la valentía espiritual. Al contrario de la carne, hermanos, esta nuestra fe se revela en la selección, en la calculación y en la valentía. La fe nunca actuará como la carne. Y el artista divino en esta galería ha capturado esto, todo esto, en el lienzo del corazón humano. Hermano o hermana, fue la fe. La fe le miró a él cuando Abel ofreció un más excelente sacrificio. Y habría de mirarle otra vez a él para la fuerza y la valentía para poder conducirse a sí mismo a la semejanza del Señor. Hermano, hermana, esta es su pregunta en esta mañana. Esta es su pregunta. ¿Dónde está la fe bíblica en su vida? ¿Dónde está? Oremos, por favor. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias por su palabra, su amor y su misericordia. Señor, yo le pido que bendiga esta su palabra y que sirva de bien a nosotros. No permita, Dios mío, que quede nada más ahí, Señor. Al contrario, que dé fruto de justicia en nuestras vidas. Bendígala, Señor, y que ésta pueda germinar, Señor, florecer y dar fruto en nosotros. Asimismo, Dios mío, yo le pido por aquellos que no entienden esta realidad, por cada uno de mis hermanos, Dios mío, que tienen esta necesidad de valentía en su vida. Bendiga, Señor, su palabra, Señor, nuevamente se lo pedimos. En el sagrado nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.